Este nombre quizás es desconocido para la mayoría de ustedes, pero a través de sus negocios y de su vida, vamos a ver cómo ciertos sucesos internacionales como la Primera y la Segunda Guerra Mundial impactaron la economía de La Guajira. Luis Cotes Gómez fue un empresario criollo, nacido en Riohacha. Desciende de toda una familia Cotes que viene desde la época de la colonia. El primer Cotes que llegó a Riohacha era Miguel Cotes, que fue escribano de la Real Hacienda. Él tuvo 3 hijos, Miguel, Luis y Silvestre. De esos 3 hijos, Miguel, Luis y Silvestre, descienden todos los Cotes de La Guajira, el Cesar y el Magdalena. Estos eran los productos principales con que él hizo su fortuna: el comercio de sal, perlas, divi-divi, combustibles y víveres. Hizo fortuna gracias a la Primera Guerra Mundial y perdió su fortuna gracias a la Segunda Guerra Mundial. En mi opinión, Luis Cotes Gómez era un empresario de 3 fronteras y les voy a explicar por qué. Ahí se ve el río Ranchería, que atraviesa de norte a sur. Es la división natural de lo que fue la provincia de Padilla, que pertenecía al departamento del Magdalena, y la comisaría de La Guajira, que era territorio indígena. El sitio de vivienda y de trabajo de Luis Cotes Gómez es donde está el círculo, que se llama su casa, su hacienda Santa Rosa, que quedaba a las afueras de Manaure. Entonces, ahí tenemos la frontera con Venezuela, en la comisaría de La Guajira, tenemos las fronteras marítimas y en realidad el cruce del río Ranchería había una frontera comercial. ¿Qué significa? Que los indígenas guayú practicaban el libre comercio, mientras que en la parte de la provincia de Padilla estaba regulado pues por el Estado colombiano. La Guajira hacía parte de Colombia en los mapas, en los documentos, pero realmente lo que sucedía ahí en territorio indígena era totalmente distinto de lo que sucedía en el resto del país, sobre todo su comercio. ¿Qué tan legal era su comercio? Bueno, vamos a hablar de la parte jurídica colombiana, que también hubo mucha inestabilidad. Mientras que el presidente Pedronel Ospina declaró puerto libre La Guajira, después viene el presidente Miguel Abadía Méndez y le quitó el puerto libre. Después viene el presidente López Pumarejo, nuevamente le colocó el puerto libre y después viene el presidente Eduardo Santos y nuevamente se lo quita. Entonces fíjense a las personas que hacen inversiones en el comercio, de un momento a otro acaban con el puerto libre y ¿qué pasa? Ya llega un momento en que la gente dice, vamos a seguir así con ley o sin ley. Luis Cotes Gómez se casó con una mujer guayú, Lucila Barro Bonivento, del clan Epinayú. Estas alianzas de comerciantes criollos, de comerciantes con mujeres guayú, tenían pues uno no puede decir que el matrimonio tuvo esa finalidad, pero tenía una consecuencia positiva, en el sentido que les daba acceso a ellos pasar por los territorios indígenas, a los puertos, al negocio de cueros, al negocio de sal. O sea, le abría el mercado indígena el hecho de que tuviera una mujer indígena y se estableciera ahí. Ese tipo de matrimonio sucedió en varias oportunidades y el primero que lo inició fue un comerciante de Curazao, Johannes Bernardeus Weber, quien se casó con una joven guayú de apellido Epinayú
y ahí inició el gran mercado de cueros de chivo con Curazao, gracias a ese matrimonio. Las cosas para Luis Cotes Gómez fueron muy particular. Él resultó siendo pariente de un presidente de la República, de Alfonso López Pumarejo. Eso le permitió también mucha facilidad de acceder y mucha tranquilidad en sus negocios, que no lo fuera a molestar la aduana, ni el ejército, ni la policía. Ahí está más o menos el vínculo. Alfonso López Pumarejo era hijo de Rosario Pumarejo Cotes y era nieto de Josefa Marina Cotes, a su vez pariente de Luis Cotes Gómez. En esa familiaridad también incluyó que era muy joven Alfonso López Michelsen, hijo de López Pumarejo. También dentro de la tradición oral de su familia, uno encontramos de que Luis Cotes Gómez era muy amigo de Vicencio Pérez Soto, jefe del estado del Zulia entre el 26 y el 35, y era el hombre de confianza de Juan Vicente Gómez. Esta alianza con el gobierno venezolano le permitió precisamente prácticamente un libre comercio no controlado. Colombia ni siquiera sabía de que eso existía, de una vía, de una carretera que él mismo mandó a hacer, que ahorita la vamos a ver. Bueno, esta fue su casa, Santa Rosa de Manaure. Aquí era el centro de su vivienda, el centro de sus negocios y el centro político. En esta casa durante 10 años se tomaron las decisiones políticas más importantes que afectaban a La Guajira. Quedaba en pleno desierto, mandó a hacer un aeropuerto, una pista de esas pistas que eran en tierra de antes, donde podían aterrizar los DC-3 y todos esos aviones viejos. Ahí sí, el presidente Pumarejo llegaba directamente a esa pista, él no llegaba a Riohacha. Fue visitada por el presidente Alfonso López Pumarejo, y Alfonso López Michelsen también lo visitó recién casado. Después que hizo la luna de miel, fue allá. Incluso la esposa de Luis Cotes Gómez le regaló un collar de perlas que hasta hace unos años pues todavía lo conservaba. Un collar de perlas de matrimonio. Algo muy importante, esta casa era muy hermosa, tenía decoraciones de conchas perleras. Eso fue trabajado así porque las perlas, como vamos a ver más adelante, le dieron mucha fortuna a él. Había una radiola, había una planta de luz, tenían un pozo de agua. Hoy en día, casi 100 años después de esa casa, vecinos indígenas de ellos todavía no tienen ni luz ni agua. Entonces esta casa fue como una especie de paraíso mágico en una época donde era muy difícil el acceso a todo. Era así el dinero que tenía este señor que logró llevar todo eso al desierto. La única nieta viva dice que se escuchaba mucho Charleston, que era la música de moda en los años 20. Ahí dentro de la casa, obviamente. Esta era la flota de Luis Cotes Gómez: 10 cayucos con motores de gasolina, 2 cayucos con motores diésel, 10 camiones de 2,5 y 3 toneladas, 2 automóviles. Quizás hoy en día ese equipo de vehículos no le puede parecer a ustedes de que, bueno, Brasilia tiene hasta más buses que eso, o cualquiera tiene 100 tractomulas que llevan carbón. Pero para esa época, donde todavía no había la gran producción de automóviles, y mantener esos automóviles en el desierto, se debía tener bastante respaldo económico. Esta línea, que inicia aquí y da la curva acá, fue la carretera que mandó a construir Luis Cotes Gómez para unir. Es la única, yo no sé si hay otra, pero para mí creo que es la única carretera en Colombia que inicia en una casa, no en una ciudad. Inicia en una casa y va a parar allá a Ipaipure y en la frontera con Venezuela. Da la casualidad que en Ipaipure fue de los primeros molinos y pozos de aguas que se hicieron por un alemán.
Ahí es cuando él empieza a tener relaciones con los alemanes, que después fueron muy estrechas. Esta es la visita del presidente López Pumarejo a La Guajira en el año 36. Bueno, ¿cómo acumuló capital? Por el intermedio del canje. Él montó una tienda en el desierto con telas, donde vendía arroz, panela, perecederos que traía de Fonseca, de San Juan, y montó un alambique e intercambiaba chirrinchi, telas y perecederos por perlas, sal y dividivi. Obviamente la mano de obra le salía supremamente barata, porque él no tenía que contratar cayuco, no tenía que contratar buzo para sacar la perla, sino simplemente a los indígenas se lo cambiaba, le daba un recibo y lo mandaba para la tienda. Era un poquito injusto eso. También hizo negocios con el Banco de la República. La sal que le compraba a los indígenas la enviaba en cayucos y él se convirtió en un proveedor oficial del Banco de la República. Eso está registrado en los documentos. ¿Qué pasó? Vamos a ver con el primer impacto. Sucedió la primera Guerra Mundial en 1918. Murieron casi más de 20 millones de personas, la mayoría de ellos hombres. Ahí está la muestra de esos cementerios de muertos altísimos. Con esa cantidad de muertos de hombres empezaron a vincular a mujeres, primero en la industria militar y luego en la industria civil. Esa fue la última guerra donde la aristocracia europea participó de manera activa. Cuando hubo esa matazón, quedaron muchas viudas con dinero, muchas mujeres jóvenes que habían muerto también sus padres con dinero, y inició realmente por el acceso de la mujer ya al trabajo, incluso al voto, inició un cambio en la moda. Bueno, a los que hablan inglés, yo le digo flaper, ¿sí? Flaper. Esa es la moda de los años 20, donde se escuchaba Charleston twist. Ya las mujeres renunciaron al corsé, eran vestidos sueltos, y en las fiestas el adorno era las perlas. Entonces hubo una gran demanda de perlas en Nueva York, Londres y París. Un palestino, cuyo apellido es muy conocido por nosotros, José Abuchaibe, se enteró que en París estaban comprando perlas y empezó a buscar perlas en Riohacha a sabiendas de que allá se pescaban perlas. Ahí inició la miriunanza de perlas de 1920 en La Guajira. Se crearon unos grupos pesqueros, que estos son los apellidos, que eran los que eran dueños de barcos: Freile, Brito, Binader. Estos, los de abajo, eran los intermediarios, todos extranjeros: Jorge Ayek, Abu Hamad, Estora y Abuchaibe. 3 de ellos eran palestinos. Estas personas son los que hacían la pesca de perlas con la ley, pagaban los impuestos, contrataban personas. Y por el otro lado, en La Guajira, estaba solo Luis Cotes Gómez, que le compraba las perlas por canje con los recibos que, como ya se lo había explicado. Entonces, obviamente, la diferencia de ganancia entre uno y otro era mucho más grande. Estos eran los 3 proveedores: Elías Daes, palestino; José Abuchaibe, palestino; y Demetrio Nader, palestino. Los 3 comerciantes que le compraban perlas a Luis Cotes Gómez. Bueno, como explicó Wilder, empezaron las perlas criadas y las perlas naturales empezaron a decaer la demanda. Vino otra moda y estalló la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que conocemos, que Alemania invade a Polonia y todo esto. Dentro de todo el andamiaje militar de toda la guerra, Hitler envió una docena de submarinos alemanes aquí a la costa caribe. ¿Para qué? Uno, para desgastar a los Estados Unidos
en su materia prima, hundiendo los barcos que venían de Centroamérica y de Latinoamérica. Y la otra para proteger las dos refinerías del cual dependía buena parte de su petróleo, que era la refinería de Aruba y la refinería de Curazao. Ahí fue cuando el Departamento de Estado le llegó información que en Riohacha vivían unos italianos y unos alemanes, y con esa información ellos decidieron montar un viceconsulado en Riohacha, que ahorita mismo está donde quedaba el Banco de Bogotá, cuya fin era solamente uno: hacer un trabajo de inteligencia a ver quiénes estaban de aliados con Hitler o con Mussolini, quiénes le estaban vendiendo, mandando productos para Alemania y cualquier cosa que tenga que ver con la guerra. En el año 42, tres barcos de guerra son hundidos por submarinos alemanes. Ahí están. Eso confirma y les vino también otra paranoia. ¿Quién le suministraba a CPM a los submarinos alemanes, viendo que ellos estaban desde el otro lado y la capacidad de autonomía de los submarinos no era tanto? ¿Quién le suministraba agua potable? ¿Quién le podría suministrar alimentos? Todo ese tipo de cosas nunca lograron saber, pero sí lograron tener como unos posibles sospechosos. Un capitán de Aruba, Harry Tron, estuvo preso una semana en Aruba por sospecha, nunca se lo pudieron demostrar, de venderle a CPM a los submarinos alemanes. Y también Luis Cotes Gómez, que los Estados Unidos nunca supieron, a él le bloquearon la venta de gasolina de Barranquilla, de Riohacha, y nunca supieron por dónde es que conseguía gasolina ni a CPM. Y era por la carretera esa que yo les dije que nadie conocía, es una trocha que llegaba a Venezuela, y como él tenía amigos en el gobierno venezolano, le vendían el ACPM para acá, y es muy posible de que él le haya, cuestión de negocios, como dicen, le haya suministrado ACPM a los submarinos alemanes. Ahí está, eso es más o menos los barriles que se usaban. Este fue el primer memorando de la inteligencia que hizo los Estados Unidos en Riohacha, y que es del cónsul Terry Sander. Dice: Luis Cotes Gómez es probablemente el hombre más fuerte de La Guajira. Eso está en los archivos NARA, que son en los archivos oficiales de los Estados Unidos, basado en una investigación de la historiadora Lina Brito, de un libro que se va a publicar entre enero y marzo, que se llama Las Cartas de Riohacha. Nosotros, cuando fui gerente del Fondo Mixto, logramos un acuerdo con ella para publicar toda la correspondencia confidencial que tenía que ver con el viceconsulado de los Estados Unidos en Riohacha entre el 39 y el 42. Todas las cartas, eso está desclasificado y va a ser un tesoro documental. ¿Qué pasaba también? Dividivi. El Dividivi también fue una preocupación de los Estados Unidos para que llegara a Alemania. ¿Por qué? Porque el Dividivi, el fruto, produce un taíno que sirve para curtir cueros, para tumbarle el pelo. Ahorita lo hacen por intermedio de unos químicos artificiales, pero en ese entonces lo hacían con... Y descubrieron de que Luis Cotes Gómez vendía Dividivi a Herbert Müller, a Guillermo Yeskov y a Greatiniano Gómez. Herbert Müller y Guillermo Yeskov, efectivamente, ellos eran militantes del Partido Nacional Socialista Nazi, eran los dos únicos realmente nazis en Riohacha, y ellos lo iban a capturar y lograron escapar. ¿Por qué el Dividivi? Porque el Dividivi tarde o temprano iba a terminar en esto, en los cueros de las chaquetas y las botas de los soldados alemanes. Esta es la lista negra, que todas estas personas fueron bloqueadas. Prácticamente ahí está el 90% de los comerciantes de Riohacha. Los bloquearon y eso terminó
convirtiéndose en la ruina comercial de Riohacha. Riohacha dejó de ser puerto internacional. A muchos comerciantes le decomisaron sus almacenes. Hay otros que le congelaron cuentas en Nueva York, como los Pugliese. A Muller le quitaron le expropiaron la propiedad, y ahí es donde está funcionando el Banco Popular en la actualidad. Luis Cotes Gómez empezó a vender sus vehículos y todo, y llevarse el dinero para su casa y guardarlo en baúles para que no se lo decomisaran. ¿Qué pasó? En 1950, una criada le enviaron con una lampa Coleman a que llenara de alcohol. El hijo de Luis Cotes tenía un cuarto lleno de botellones de alcohol que iban a mandar de contrabando para Maracaibo. Hubo un accidente y la casa explotó. Solamente murió ella. Luis Cotes Gómez, debido a la paranoia y la presión que tenía sobre sus negocios, él había sufrido una isquemia, lo sacaron a la fuerza. Él gritaba que lo dejaran morir en su casa y la casa se quemó por completo. Ahí fue, en Santa Rosa lo que nació, en Santa Rosa se murió. Se quemó la fortuna, se quemó la casa, ahí mismo también se quemó el poder político, acabó todo, incluso acabó con la cohesión familiar, porque muchas familias se fueron para Bogotá. Ese es otro aspecto de la casa actual, ¿sí? Para que vean que era todo un complejo, Santa Rosa, una vista aérea, y esta es una vista que ya otra vez el desierto se tragó a Santa Rosa. En 1954, García Márquez fue allá a La Guajira a vender libros enciclopédicos, enciclopedias y libros. Allá su familia en Maicao le contó la historia de Santa Rosa y él cogió la parte final, cuando la criada por accidente quema la casa. Y con ese final, 10 años después, escribió la famosa obra La Cándida. Ese fue lo que quedó de toda la vida de Santa Rosa. Estas fueron las fuentes, los archivos Nara, la notaría primera de Riohacha. La señora que está en la foto es la nieta de Luis Cotes Gómez. Ahí está el libro que también se va a publicar de nuevo, las memorias de José Abuchaibe, los dos nacimientos de García Márquez, donde está relatado parte de esta exposición, y el libro que debe salir entre enero y febrero, que son las cartas de Riohacha. Muchas gracias.